Bueno, decía que ya estamos comenzando nuestra lección o sea, nuestra actividad del día de hoy. La lección está a cargo de mi hermano Saúl Viera, anciano de la iglesia de Madrid, La allá lección acá está en a cargo de mi Santiago, hermano. Chile. Así que es un gusto de tener a mi hermano con nosotros para compartir la lección de esta tarde. Y voy a tomarme la libertad de silenciar algunos micrófonos para que podamos así encomendarnos a nuestro Dios en esta tarde y permitir acerca del estudio que tendremos. Estoy ingresando a algunos hermanos que están viniendo, pidiendo puerta ahí. Bien, bien, bien. ¿Qué más me queda por allí? Bien. Por ahí. Bueno, bienvenidos todos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más. Veo a mi hermana Doris por ahí. Bien, buenas tardes, hermana Doris. Mi hermano Ernest también. Buenas, Saludos a la distancia. buenas Gracias de tardes, nuevo. hermanito. Dios lo bendiga. Buenas tardes, mi hermana. Igualmente, mi hermanita. Estamos ya comenzando o cerrando una semana, digo, casi cerrando una semana de estudios, con la grata visita de mi hermano Saúl Viera, que gentilmente nos acompaña esta tarde para traernos la lección. Estamos todavía, hay hermanos que están ingresando, como es el caso de mi hermana Ludari, como es el caso de mi hermana Marta, a quienes saludamos afectuosamente en el Señor. Gracias de nuevo, que Dios nos permite estar acá un día más para estudiar de la Biblia. Y eso, nos alegra juntarnos cada tarde, ya es una necesidad. Nos sentimos, yo particularmente me siento extraño cuando no puedo estar. Es como, hermano Néstor, Felicidades, jefe, está de cumpleaños. ¿a quién le habla? A usted, pues, 4 años hoy día. Ah, hoy día 4 años. Mira, cierto, 6 de Señor, junio. sí, Gracias, señor. felicidades para usted también, jefe. No, yo soy un humilde servidor nomás. Por favor. El título de jefe lo tiene usted. Bueno, es verdad, hoy día cumplimos 4 años de transmisión. Han sido 4 lindos años que por las razones ya de la pandemia estuvimos iniciando, pensábamos que iba a ser un par de meses y la pandemia salía, pero 4 años ya llevamos acá y ha sido un tiempo de bendición donde ininterrumpidamente hemos estado de lunes a viernes transmitiendo plataformas y se lo debemos a ustedes, los hermanos que habitualmente asisten a la plataforma y también a los hermanos que nos exponen sus temas, que nos ayudan con sus conocimientos y esforzándose para poder traer adelante plataforma y que esto sea una realidad. Así que felicidades para todos nosotros que hemos participado de una u otra forma, directa o indirectamente, de la plataforma. Así que Y la, gracias a glo- Dios por eso. y la gloria para Dios. Amén. Vamos a comenzar. Hermano Cristian, por favor, si nos pudieras guiar en una oración. Vamos a pedir por cada uno de nosotros que estamos acá, por nuestras necesidades propias, individuales, por el estudio de mi hermano Saúl, que hoy día nos acompaña, para que Dios pueda darle conocimiento, que pueda recordar, meditar y traer la lección. Hoy día el hermano estaba viendo que va a hablar acerca de Efesios capítulo 1, verso 13, por allí me parece mucho que leía el verso 20. Así que será una linda exposición que vamos a recibir esta tarde. Vamos a inclinar nuestros rostros y estamos orando. Mi hermano Cristian nos está dirigiendo. Hermanito, yo pido oraciones, por favor. Dígame, hermana. Sí, quiero pedir oraciones por mi salud. También oraciones para que Dios lo siga bendiciendo a usted, que le dé muchos años más de vida y con salud, por supuesto. A usted, a su mamita y a toda su familia. A usted Muchas un gracias. abrazote. Y sople la torta, pues hoy día, el pastel. Ahí está, hermana. Gracias. Gracias Gracias, a usted, hermanito. hermana. Gracias a usted. Que Dios me la bendiga, hermanita. Igualmente, que Dios me la A bendiga usted con también, salud y con hermano. A vida. usted también, Gracias por hermanito. acompañarnos. Le echamos de menos siempre que no está con nosotros. Gracias, Bien, hermano. vamos a orar. Ya, hermano Cristian, ha escuchado para que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Bien, oremos entonces.
Amado Padre Celestial, lenos aquí una vez más, Señor, agradeciendo por este tiempo maravilloso que usted nos concede, por el privilegio, Señor, de poder también usarlo de la mejor manera, Señor. Queremos pedir por nuestra reunión del día de hoy, Señor, por nuestro hermano Saúl, que usted pueda hacer con él, para que el Señor pueda hacer una buena exposición, en lo posible, Señor, siendo siempre fiel a su palabra. Queremos agradecerle, Padre, por estos años de estudios que hemos tenido y queremos pedir, Padre, de su ayuda para poder seguir manteniendo esto en el tiempo, si es posible. Amén, Señor. También queremos recordar, Señor, nuevamente a nuestros hermanos. Nuestra hermana Dori ha pedido, Señor, que podamos orar por ella. Una hermana muy querida, Señor, en esta plataforma y queremos que usted pueda ayudarle, Señor, en su salud. Y también, Señor, en los problemas que a veces la vida presenta. También recordar a nuestros hermanos que han perdido, Señor, familiares, que han perdido seres queridos, que están, Señor, extrañando, Señor, la compañía de aquellas personas que eran parte de su vida. Ayúdeles, Señor, fortalézcales en su palabra, que encuentren consuelo, Señor, en su camino y en sus consejos. Por aquellos hermanos que presentan enfermedades y problemas, Señor, también, según usted estime, Señor, cada caso, queremos pedir por todos ellos. Le rogamos, Padre, que se quede con nosotros en esta tarde, agradecemos por el tiempo y queremos pedir todo esto a través de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Pongámonos cómodos. Si tiene su Biblia a mano, puede abrirla ya y tomar su cuaderno de apunte quizás. Y de momento dejamos a mi hermano Saúl para la lección del día de hoy. Hermano Saúl, cuando usted guste, podemos ya iniciar. Perfecto. Gracias, hermano, y también agradecemos a Dios, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hacen los hermanos de, de hacer esta labor, este trabajo, de poder también edificarnos. Estamos en el mismo afán, ¿no? Y eso nos alegra el corazón. Si es que también un reconocimiento a los hermanos ahí que en forma muy esforzada mantienen esta plataforma, ¿no? Este medio de poder escuchar la palabra del Señor. Y Dios bendiga a cada uno de los corazones, ¿verdad?, que ha apartado este tiempo, lo dedica para la meditación de la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a estudiar, sí, no era Efesios, era Primera de Timoteo. Estamos ahora estudiando Timoteo y vamos a repasar ahí algunos pasajes muy interesantes que van a ser, ¿no es cierto?, también de edificación. Dentro de los relatos, ¿no es cierto?, hay uno que a mí en lo particular, ¿no es cierto?, inspiración, ¿no es cierto?, y énfasis propio mío, me conmueve mucho, ¿no? Es un acontecimiento alrededor entre los años 58, 60, probablemente, en Miletos. Y en Mileto se va a producir ahí una cita, ¿no?, que va a convocar el apóstol Pablo a los ancianos de una congregación donde él permaneció en forma extensa, 3 años trabajando con ellos, los hermanos, los ancianos de Éfeso. Y es muy emotiva, muy hermosa, muy emotiva, ¿no es cierto?, el relato. Y quiero referirme a algunos versículos que vamos a analizar. Y vamos a transportarnos de carta y vamos a ahí analizar unos versículos en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Efectivamente, del versículo 3 al 20 vamos a ver ahí unos acontecimientos importantes. Pablo los convoca para una despedida y entre este relato, el libro 6, capítulo 20, versículo 25, vamos a leer, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Esa es la despedida. Momentos muy emotivos, ¿no? Tiene que haber habido, ¿no es cierto?, lo que se conoce actualmente, ¿no es cierto?, como situaciones emocionales muy, muy potentes, muy fuertes. El versículo 28 va a decir algo que es muy interesante. Y de acá, ¿no es cierto?, vamos a revisar algo. Pablo va a decir: tened cuidado
de vosotros y de toda la grey. Le está haciendo una recomendación a los ancianos, a quienes convoca ahí en Mileto, y tened cuidado de vosotros, y dice, y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El versículo 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Este es un acontecimiento, ¿no es cierto? Aquí, un, un- un tema, ¿no es cierto?, también de estrés producido en esta situación. Y acá hay algo que me llama y me despierta mucho, ¿no?, el interés de poder continuar viendo estas cartas del apóstol, eh, y es principalmente lo que dice sé. El versículo 29 dice, sé que después de mi partida, o sea, el apóstol Pablo tiene por revelación del Espíritu Santo cada uno de los acontecimientos que va a afectar la iglesia, inicialmente en Éfeso. Aquí vamos a ver que nos vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, y vamos a ver que aquí hay acontecimientos que Pablo los tiene revelados, los sabe, los conoce. ¿Qué va a pasar? Y ahí nos dejan, ¿no es cierto?, algunas indicaciones. Se van a levantar, inclusive de dentro de la iglesia, en una actitud, ¿verdad?, para destruir lobos rapaces, no van a perdonar el rebaño. Y ese es el mensaje que deja, para eso los convoca. Más, ¿no es cierto?, para anunciar que no volverán a ver su rostro, que es algo muy conmovedor. Esto termina, ¿verdad? Dice que Pablo se arrodilla para orar con los ancianos. Dice que estaban ahí con un desgaste emocional a tal extremo que se emocionaban, lloraban. La tristeza y la pena, ¿no es cierto?, se manifestó en ese acto. Bien, eh, quiero rescatar, ¿no es cierto?, de este relato. Es muy emocionante. A mí en lo particular, hermano, me llena, me toca mucho eh, este grado de humanización del apóstol, que se ve muy reflejado también en la última carta que va a escribir el apóstol Pablo, aproximadamente año 68-69, que es la segunda carta a Timoteo, muy humana. Pero acá también va a decir lo referente al Espíritu Santo. Hay unas cartas, hermanos, que la comunidad religiosa las denomina cartas pastorales. En el grupo de las cartas que el apóstol escribe de carácter personal, hay dos cartas que la comunidad eh, Ya, gracias, teológica gracias. religiosa, eh, la comunidad teológica y religiosa la denomina como cartas pastorales. Y fíjese, después de hacer harto análisis, me voy a atrever a decir que comparto la definición de estas dos cartas. Primera y segunda a Timoteo y a Tito. Y Pablo, en este sentido, lo que acaba de decir, lo que acaba de relatar, porque sé que después de mi partida van a haber acontecimientos que van a destruir la obra, la iglesia del Señor, Pablo cree necesario, hermanos, enviar cartas de carácter eh, pastoral, como denominan, ¿verdad? Y comparto esa definición con un sentido, hermanos, de poner, ¿verdad?, algunos ayos, poner eh, eh, algunos guías, algún tutelaje dentro, principalmente, de dos focos que van a ser extremadamente contaminados con el sincretismo, que otro término que también quiero, hermanos, que vayamos acuñando en nuestra mente, sincretismo. Ese fue principalmente lo que Pablo va a llamar la atención. Y a estos dos varones, Tito y Timoteo, los va a llamar y los va a llamar en una condición muy similar. Son cartas paralelas, escritas en el mismo tiempo, por una misma motivación, urgencia. Eh, sus dos, vamos a denominar sus dos super colaboradores que teníamos.
y los va a tomar y les va a encomendar tareas bastante difíciles, ¿no? Eh, Primera de Timoteo es la que vamos a analizar eh, eh, y vamos a ver ahí algunas problemáticas, algunas situaciones, a partir del versículo 3. Y aquí, tanto en Timoteo, Primera de Timoteo, como en Tito, va a haber, hermanos, una eh, reflexión o introducción similar, y es quedar tal como te rogué, le dice Pablo en el versículo 3 de la Primera de Timoteo, como te rogué al salir de Macedonia, que te quedaras en Éfeso por razones que vamos a atender inmediatamente. Y fíjense que a Tito, que también es una carta que vamos a tener en el estudio, que voy a desarrollar en el estudio en nuestra congregación, en plataforma. A Timoteo le dice en el versículo, a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé inquieta. Y la finalidad es la misma, corregir lo deficiente. Y va a tener también otro encargo, tanto Tito como Timoteo, en Creta y también en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, por de tal como te rogué al salir para la Macedonia, que te quedases en Éfeso para que instruyeras. Aquí está el trabajo, aquí está el cometido, para que instruyeras a uno que no enseña doctrinas extrañas. Estos lobos rapaces, ¿no? Del libro de los Hechos, aquí hay una distancia aproximada de 5 años, desde que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama y convoca a los ancianos para eh, indicarles el especial cuidado que hay que tener dentro de la iglesia. Y Pablo, viendo esta necesidad, va a ocupar ahí un, un colaborador particularmente importante, con atributos importantes, un hombre espiritual lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, formado y desarrollado, ¿no es cierto?, en la fe, para que vaya a hacer este trabajo, qué difícil trabajo, instruyera a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Cuál es el problema que decía Pablo ahí en Mileto, ahí en esa despedida? Precisamente la doctrina. No había una preocupación de la persecución romana, no había una preocupación de la persecución judía, no había un problema de carácter físico. No, el problema era doctrinas extrañas. La necesidad urgente. Primera de Timoteo 1:3. Aquí hay una necesidad urgente dentro de la iglesia. Entonces, eh, al escribir a su amigo de confianza, a un colaborador de confianza, Pablo da una expresión inmediata a lo que considera, hermanos, la necesidad más urgente, a saber, ¿no es cierto?, a entender que que de todos modos Timoteo se queda trabajando en Éfeso, con el fin, hermanos, de proseguir lo que Pablo denomina como definiciones como el soldado, la armadura de la fe, al libro de Efesios, ¿verdad? O decir, ¿verdad? Eh, eh, esta definición de cristiano como un soldado lo deja en una batalla declarada contra Satanás. Qué bueno, qué importante, ¿verdad? Desde la prisión esa carta que escribe Pablo a los hermanos en Éfeso. Primero, para considerar, ¿verdad?, cuáles son los atributos o cómo debe el cristiano acondicionarse para una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Por lo tanto, esa vestidura, esa armadura, tiene sentido con un militar, con un hombre de guerra. Pablo propone que esto es una lucha, y es una lucha, hermanos, descarnada, porque los lobos son rapaces y van a destruir el rebaño, van a destruir la iglesia del Señor, y hace un énfasis, ¿no? Es la iglesia que el Señor compró con su propia sangre, con su propia vida. De tal manera amó Dios al mundo, entregó, ofrendó a su Hijo para que viniese, ¿verdad?, y pudiese redimirnos.
Es casi, hermanos, innecesario señalar que el apóstol no le interesaba que Tito simplemente se quedara en Éfeso, sino que se quedara para corregir lo que estaba mal. Timoteo, dice Pablo, debes quedarte en Éfeso, y con este propósito, hermanos, dice, para que mandes algunos individuos que no enseñen diferentemente la doctrina y la palabra del Señor. Este estudio, hermano, yo lo he titulado como algunos. Y vamos a ver, hermanos, que tanto en el versículo 3, 7, 19 y 20 vamos a concluir la idea de estos algunos. Ciertos individuos, dice, omite los nombres intencionadamente, hermanos, tal vez con el propósito de no perderlos. El hecho de que mencione nombres definitivamente en el versículo 20, entre ellos hay dos, Himeneo, Alejandro, una vez más este nombre de pila, Alejandro, en la segunda carta, en la última del apóstol Pablo escribiendo, va a decir, hermanos, algo terrible. Aquí dice algo terrible. Primera de Corintios, capítulo 5, ¿se recuerdan? También Pablo va a hacer acá una exposición de lo que es, hermano, blasfemar, apartar, instruir o alentar la falsa doctrina dentro de la iglesia. Alejandro el calderero, que he identificado en la segunda carta, me da la impresión que este mismo Alejandro, dice Pablo, a quienes he entregado a Satanás. Es una sanción muy, muy terrible. Lo he entregado a Satanás. En la experiencia en Corinto, dice, 1 Corintios dice que es para que pueda, ¿no es cierto?, recapacitar. Pablo no emite aquí una sanción de juicio final, porque esa le corresponde a nuestro Señor Jesús en el día de su venida. Pero sí, el castigo, ¿verdad?, va a ser entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar, para que aprenda a no blasfemar. Pero eh, ahora, esta idea ha dado lugar, hermanos, a la opinión de que estos ciertos individuos, los que menciona en el versículo 3, o estos algunos, no incluyen hombres tan avanzados en el error como los que sí va a identificar con nombre en el versículo 20, Himeneo y Alejandro. Y por supuesto, hermano, es cierto que el apóstol era una persona de mucho tacto. Y podría, hermanos, haberse expresado eh, en una forma distinta al referirse a estos hombres eh, o de esta situación, pero no lo hace. Ahora, ¿no es cierto?, también era una modalidad del apóstol a referirse precisamente a poder sancionar o corregir o referirse a la deficiencia de algunos cristianos. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, también hay un episodio importante y vamos a ver cómo lo trata el apóstol. O sea, hay diferencia en Primera de Corintios, en lo que está hablando acá en Primera de Timoteo, y cómo trató una situación así, un evidente pecado. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 decía, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Aquí también se refiere a algunos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, aquí está la causal, sino que entremetiéndose en lo ajeno. El versículo 15 dice, más no le tengáis por enemigos, sino amonestadle como a hermanos. Aquí es donde los desordenados, respecto de los cuales Pablo expresa el deseo de que sean tratados como hermanos, son aludidos, hermanos, de un modo igualmente indefinido, guardando la identidad, provocando, ¿no es cierto?, que no haya vergüenza, evitando, ¿no es cierto?, que los cristianos puedan desertar del evangelio producto de la vergüenza. Es probable. La conclusión, hermanos, de que la expresión ciertos individuos del versículo 3 es lo suficientemente amplia y fuerte para incluir a hombres mencionados en el versículo 20. Es algo general, macizo, fuerte.
porque debe notarse, hermanos, que lo que se dice en los versículos 6 y 7 no es menor. Fíjese que haciendo esta idea de estos algunos y la causal, ¿no? que tienen, que enseñan doctrinas equivocadas, es concerniente a estos dos versículos, 6 y 7. Dice, pues algunos, versículo 6, primera de Timoteo, sigo, versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Mire, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas sobre este punto, sobre estos individuos, hermanos, del versículo 3, no, no hay una expresión suave de la cosa. Dice ahora, anhelando ser doctores de la ley, y mire, la calificación del apóstol referente a estos hombres, aunque no entienden las palabras que usan, ni los temas que tocan con tanta confianza. El versículo 19, hermanos, dice que guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. El apóstol, hermano, está nuevamente, o todavía en este relato hablando de algunos individuos. Y el tema sigue, continúa, ¿no? Versículo 20, de los cuales dice que Himeneo y Alejandro son a lo menos componentes de estos algunos individuos. El versículo 19 dice que algunos individuos son las mismas personas que va a concluir en estos versículos. Una definición, una identificación de aquellas personas que enseñaban y predicaban un evangelio distinto. Doctrinas extrañas. Hablar un poquito aquí, Alejandro y Meneo eran como ciertamente los cabecillas, quienes estaban ahí, estos lobos rapaces, que había que tener especial atención. Ahora bien, aunque estos algunos individuos anhelaban, querían, hermanos, querían, ellos pretendían ser los doctores de la ley, querían ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, dice Pablo, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Hablaban, ¿no? Y aparentemente por ahí vamos a desarrollar estas falsas doctrinas. En realidad, dice Pablo, no lo son. No son otra cosa que enseñadores de novedades. Están enseñando diferentemente esto y todo lo que enseñan, hermano, en definitiva, es algo diferente. O traducido más literalmente, como dice Pablo, diferentes doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. En el epílogo de esta primera carta del apóstol, él escribe lo siguiente: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Uno recuerda inmediatamente, hermano, el severo mensaje de Pablo a los hermanos en Galacia, Gálatas. Aquí hay un clásico en la definición de la identificación de la problemática de doctrinas engañosas, de falsas doctrinas, de mentira. Y Pablo le va a decir a estos hermanos en Gálatas, capítulo 1, versículos 17, algo que nos va a estremecer también. Pablo dice, estoy maravillado, impresionado, sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que no es otro, no hay más. Pero muchos también en la región de Galacia, ¿verdad? A lo menos en esas congregaciones que podemos conocer, a lo menos 4,
Iconio, Listra, Derbe, ¿verdad? Ahí, en ese conjunto de congregaciones, ¿verdad? Locales, había también aparecido este elemento de la confusión, del sincretismo religioso, y había confundido a los hermanos, a tal extremo que habían puesto sus orejas, sus oídos, para escuchar, para percibir las cosas nuevas. Aquellas cosas, hermanos, que no están en la doctrina del Señor, que no es el mensaje del Evangelio del Señor, que no es, como dice, la ley de Cristo, que debe obrar en el corazón. Y también es un tema muy interesante en este capítulo 1 de 1 Timoteo, la ley de Cristo. Algunas personas, hermanos, están siempre ansiosas de dar la bienvenida a todo lo que es nuevo o diferente. A veces lo logramos identificar. Hay hermanos, que vibran con todo esto de lo que es novedoso. ¿Ya? Como, fíjense, ¿y esto es nuevo? No. Fíjense que hay un versículo ahí que nos va a abrir la mente también para analizar y estudiar algunos ejemplos bíblicos. En Hechos 17:21 hay una referencia a los atenienses. Y fíjense que los atenienses tenían una particularidad, y Lucas la identifica y la va a notar acá. Dice en el capítulo 17, versículo 21, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Era una búsqueda constante de poder dar luz donde no hay luz en la escena, de interpretar lo que, lo que la palabra del Señor no relata, de hablar donde ella cae. Les gustaba, hermanos, medir y hacer fuerza en todo aquello. Consideraban, hermanos, consideraban que todo eso, hermanos, podía ser, ¿no es cierto?, de un ánimo o de un aliento particular dentro de la iglesia. Eso, hermanos, me ha tocado escuchar y ver y leer. Basta, hermanos, ver ahí alguna información, algún comentario en internet para comenzar, hermanos, a transformar la doctrina del Señor. Basta, hermanos, leer particularmente sobre estos hitos para ver, hermanos, cómo esto produce un efecto para abrir la mente o los ojos o los oídos y prestar atención a lo que no es la palabra del Señor. Y esto, hermanos, lleva definitivamente a la destrucción espiritual. Me remonto, ¿no es cierto?, a esa reunión, Pablo, ancianos, esa advertencia: velad por la grey del Señor, tened cuidado, porque vendrán como lobos rapaces y destruirán el rebaño. Me ha tocado hablar con hermanos que viven de fábulas y genealogías interminables, como dice Primera de Timoteo. Se deleitan en aquellas cosas, hermanos, en las cuales de verdad no tiene sentido. Pues como los atenienses, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso producía, hermano, como una forma de renacer, como que hay una reinterpretación de las escrituras. Vamos a ver, hermanos, de dónde es el origen de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahí vamos a percibir algo. Entonces, hermano, para tales personas, Pablo tiene un mensaje que le pide a Timoteo lo dé a conocer a ellos. Acá, ¿no es cierto? Y va a utilizar aquí un verbo del griego parangélico. Y eso dice mandar, dar instrucción.
Es el trabajo que tiene Timoteo, dar una instrucción. Debe mandarles, hermanos, o encargarles que desistan, que no presenten, ¿no es cierto?, esta combinación de la doctrina del Señor. No solamente, hermanos, deben desistirse del engaño, del error, sino también, hermanos, lo que es más importante, dejar de pensar erróneamente. Porque lo primero, hermanos, es resultado de lo segundo. Aquí estos individuos que hemos visto en cuestión, hermanos, se llenaban la mente con peligrosas novedades. Por eso Pablo continúa y dice, ni se dediquen a mitos y genealogías interminables. Ese era el problema. Estos pretendidos, hermanos, estos individuos, quienes se querían, hermanos, arrogar el título de doctores de la ley, estaban dedicados, hermanos, a la tarea de volver eh, las mentes de quienes seguían, apartarlos de la doctrina del Señor y conducirlos a ideas. Pablo dice que eran mitos y genealogías interminables. Bien, aquí hay una expresión, ¿no es cierto?, que Pablo dice que son mitos y genealogías. Esta expresión, hermanos, estudiando, ¿verdad?, no puede ser dividida, como si Pablo estuviese pensando en primer lugar en mitos y por una parte en genealogías por la otra. Indudable, aquí es indudable, hermano, que el apóstol se refiere a suplementos de la ley de Dios, de confección humana, de un aspecto de carácter humano. El versículo 7, ¿no es cierto? Insistimos en este versículo porque aquí está la naturaleza de estos hombres, porque quieren ser maestros de la ley. Esa era su finalidad, ser reconocidos como maestros de la ley. Y eso conducía, ¿no es cierto?, a lo que dice Pablo. Eran meros mitos o fábulas. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, dice, y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Quiénes? Los seguidores. Quienes, ¿no es cierto?, eh, se sentían impresionados con la elocuencia en que querían ellos hablar. Ahora, cuando dicen ellos que quieren ser y no lo son, Pablo no se está refiriendo, hermanos, que estos hombres, Himeneo, Alejandro, entre otros, no tuvieran elocuencia. Cuando habla, digamos que no lo son, es porque no entienden la interpretación. Hay una expresión que es importante del apóstol Pablo, eh, en, 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 en Primera de Timoteo, y ahí es donde vamos a ver si encontramos algo. En el versículo 8 va a decir, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Pero aquí va a ser un énfasis que nos va a llevar también a estudiar esta definición, si uno la usa legítimamente, dice. A los romanos le escribe Pablo, ¿verdad? Y es categórico, dice que la ley es buena, justa y santa. Es muy interesante, hermanos, esta reflexión del apóstol, porque tiene este sentido que estamos viendo en este minuto. Pablo, hermanos, no está indicando que el contenido de la ley sea mala. Y va a decir, ¿verdad? Porque esto es de Dios y producida y conducida por manos de ángeles. Pero era la interpretación de la ley. Era, ¿no es cierto?, esta combinación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la ley de Cristo, donde ellos imponían algunas obligaciones que eran una rememoranza de la ley. Pablo en el libro de los Hechos va a ver que contiende contra Pedro, porque por gestos tan menores, retraerse de la mesa de los gentiles producía, hermanos, una confusión, ¿verdad? O aquellos que querían incluir la circuncisión dentro
de la iglesia del Señor, o guardar días, o abstenerse de alimentos. Algunos, va a ser muy enfático Pablo a decir, algunos prohíben casarse. Bueno, todas esas materias de sincretismo es lo que Pablo está atajando en este minuto a través de Timoteo en Éfeso. Y dice, ¿verdad?, que apartarán sus oídos de la verdad. Y en consecuencia de apartar los oídos de la verdad, dice, y se volverán a los mitos. Primera de Timoteo 4:7. Pero nada tengáis que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esto tenían, hermanos, un carácter, todos estos temas definitivamente judaicos. Primera de Timoteo 1:14 dice, y no presten atención a mitos judaicos. Tito 1:14, perdón, esa cita, no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esta manipulación, ¿no es cierto?, de estos algunos del versículo 3, concluían en esto, que los cristianos, los hombres de Dios, los santos, se apartaran de la verdad. Eh, Aquí hay un tema cuando decimos la verdad. Los que estos seguidores del error, hermanos, enseñaban, merecían el nombre de mitos en cuanto al contenido material de lo que presentaban y enseñaban. Estos mitos tenían que ver, hermanos, con relatos genealógicos que en gran medida eran ficticios, eran invenciones, eran fábulas. Inmediatamente, hermanos, sentimos que nos hemos introducido aquí en una esfera del saber típicamente judío. Y eso es lo que está aconteciendo en este minuto. Es un hecho conocido, hermano, que desde tiempos remotos los rabinos hilaban sus cuentos. Y vamos que hilaban cuentos sobre la base de lo que ellos consideraban, hermanos, alguna clave. Y esas claves las buscaban, hermanos, y buscaban temas, buscaban, hermanos, versículos del Antiguo Testamento, de la Torá. Tomaban un nombre de una lista genealógica, por ejemplo, del Génesis, de Crónica, de Esdras, ¿no es cierto?, o de Nehemías, qué sé yo, y a partir de él formaban una bella historia, un relato. Estos adornos, hermanos, eran interminables y que se agregaban al relato sagrado. Y fíjense que esto concluía que eran parte de un menú que ofrecían. Y este menú era algo regular en las sinagogas. Y posteriormente, hermanos, estos fueron puestos en una forma escrita en la porción del Talmud. Y el Talmud, hermanos, concluye recopilando todas estas historias de caracteres humanos, fábulas. Y eso se conoce, hermanos, en los judíos, este libro, ¿verdad?, como el Haggadah. El libro de los judíos, hermanos, provocaba, hermanos, estas confusiones. El Talmud. Y tenemos, hermanos, ¿verdad?, desde la Torá o ley o inicio, ¿verdad?, que ellos se desarrollaban con mucha literatura. Hay una Torá, y fíjense, hermanos, que el judaísmo tiene e incluye algo que se llama la Torá oral, o el Talmud, o la interpretación rabínica de los acontecimientos. Eso era lo que Pablo estaba detectando dentro de la iglesia del Señor. Una interpretación de carácter humana. ¿Saben ustedes, hermanos, que los rabinos en el día de hoy dicen que el Talmud puede ser mutable? Porque la enseñanza rabínica va de acuerdo a los tiempos, a las eras, a las condiciones. El libro, hermano, de los jubileos que tienen los judíos, ese es otro ejemplo, hermanos, sorprendente de lo que Pablo menciona. Es una especie, hermano, de comentario hagadítico
de todo el acontecimiento de los judíos. Y ellos lo hacían, hermanos, en un carácter de opinión. El debate rabínico es interminable, imponiendo sus ideas, hablando donde la palabra del Señor calla. Abarca, hermanos, toda la era desde la creación hasta la entrada a Canaán. Sincretismo humano. Aquí hay distintos sucesos, hermanos, respecto a los patriarcas, a los acontecimientos de la Biblia, e interpretaciones de ellos, como que Job, hermanos, no es una historia real, sino más bien la representación del hombre, del hombre ideal ante Dios, ¿verdad? O que la mujer de Lot era Edith. Lo que no aparece en la Biblia tiene la capacidad en las interpretaciones rabínicas de incluirlas, que el Talmud sea aceptado en ese pensamiento. Y llega un momento en que la Torá oral pesa más que lo que el Señor, ¿verdad?, escribió con su propia mano. En toda época, hermanos, existen personas como estos algunos, o como estos rabinos, o como estos pensadores. Les gusta entregarse, hermanos, a tales combinaciones y mezclas de la verdad y el error, sincretismo. Aún llegan a creer, hermanos, que estas adulteraciones son las que tienen suprema importancia y relevancia. Sostienen extensos debates sobre fechas y definiciones y lunas y alimentos, en lugar, hermanos, de desechar toda esa basura sincretista, que lo que hace, dice, que aparta al santo de la verdad. Esa era la preocupación del apóstol. Amontonan mitos sobre mitos, fábulas sobre fábulas. Y el fin, hermanos, jamás está a la vista. No hay una respuesta, no hay una conclusión en esto. De este modo, hermanos, lo que dice Pablo, la tradición humana termina anulando la ley de Dios. La tradición y el sincretismo de estos hombres dentro de la iglesia de Éfeso terminaba, hermanos, por apartar de la verdad a los santos. ¿Esto es nuevo? No. Vamos a ver un ejemplo, y para ir ya terminando y no cansarles más, hermanos, vamos a ver un ejemplo de lo que acontecía en el tiempo del Señor. Hablamos de sincretismo, del error. Hablamos, hermanos, que la tradición humana anula la ley de Dios. Eso es lo que dice Mateo, capítulo 10. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que puedo y pudiera ser ayudado. No necesitarás más honrar a su padre o a su madre. Esto es una afirmación. Y así dice, ustedes con ese acto invalidaron la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. El versículo 7 dice, hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Aquí hay otra palabra muy interesante, los preceptos de los hombres. El pueblo de Israel no se conformó con 10 instrucciones de mandamiento para a través de la ley poder representar el pecado. Tuvieron que agregar 613 preceptos para que el pueblo pudiese conducirse transitoriamente hasta la venida de lo perfecto. El Señor aquí hace una observación. En estos años, cuando Él estaba haciendo su ministerio acá en la tierra, cualquiera que diga a su padre o su madre es ofrenda a Dios, todo lo que no podían ayudar a sus padres, porque ellos representaban en la ofrenda
la ayuda que podían proporcionarle. Y esto se había transformado, hermanos, eh, se había transformado en algo de tradición y se había normalizado. Y esa normalización era por opinión humana. Ese es el sentido. Y el Señor dice, así ustedes invalidan la palabra de Dios. Una reflexión. ¿Qué haríamos, hermanos, si llegamos el día domingo a congregarnos? Ya hay cambios y transformaciones, sutiles o profundas. ¿Qué pensaríamos, hermano, con un piano que tocara los 3 o 4 primeros acordes de cada himno? Probablemente la tradición humana nos haría apartar de la verdad, porque suena bien, porque produce mayor armonía, porque atenta, ¿verdad? O llama la atención de aquellos que van como simpatizantes o lo que pasan por la calle. ¿Qué pensaríamos, hermanos, si le damos mayor sabor a los elementos de la cena del Señor? ¿Qué haríamos, hermano, si vemos que empezamos a tener representación de imágenes dentro del culto? O si comenzamos, hermanos, a hacer interpretaciones equívocas de los mandamientos del Señor. A veces cometemos esos actos. Temas, muchos por analizar, por escudriñar y corregir. Matrimonio, segundas nupcias, los hijos, desobediencia. Y todo eso, hermanos, conducente a la situación que hemos visto acá de estos algunos del versículo 3. Quiero, hermanos, dar las gracias por la atención, por la invitación y por también, espero se puedan interesar en escudriñar esta carta, ¿verdad?, que estamos estudiando. Gracias a los hermanos por la invitación, que el Señor les bendiga, muy agradecidos, y a todos los hermanos que apartan el tiempo para meditar en la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano Sergio. Muy bien, hermano Saúl, gracias a usted por esta, me pareció una interesante recopilación, así como decir, de antecedentes históricos, por donde la verdad debe estar por encima de todas estas palabrerías que usted dice interminables, a las cuales llamaba tanto la atención. Me pareció un interesante estudio con mucha entrega de información, de la cual viene a nutrir lo que podemos entender acerca del pasaje. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Vamos a orar, y en esta oportunidad, mi hermano Jorge, por favor, si nos puedes guiar en la oración. Vamos a orar a Dios por esta buena y excelente posición que el hermano nos ha traído, y por nuestros enfermos en el medio, hermano Jorge, por favor. Oramos, inclinamos nuestros rostros, hermanos. No se escucha, hermano Jorge. Ahora sí me escuchan, hermano. Por ahí sí, perfecto. Vamos a hablar, hermanos. Padre justo, Padre amado, vamos a usted, en principio, Padre, a agradecerle por las bendiciones que nos da, por permitirnos estar siempre presente, escuchando sus santas palabras en esta plataforma. Gracias le damos por ello, Padre. Ello, Padre, siempre enriquece nuestro conocimiento, busca en nuestro corazón llegar a la sabiduría de sus santas palabras, que a veces nos parece mucho distante, pero vamos hacia ello, Padre, buscando siempre, esforzándonos cada día de conocer más tu santa palabra. Hoy día hemos aprendido, el hermano Saúl nos ha traído la enseñanza que nos permite a nosotros mostrarnos de tener cuidado con la distorsión de su palabra, de su santa palabra, el sincretismo, los mandamientos de hombres, ¿no?, perfectos, que a veces se intentan o se acomodan a las diferentes doctrinas que hay. Si bien, Padre, esto nos enseña Pablo a través de sus cartas a 1 Timoteo, sus cartas a Tito, a las iglesias de Efeso,
como usted dijo al final, hermano Saúl, está presente actualmente. El sincretismo, con tantas congregaciones, con tantas filosofías huecas que tienen muchas doctrinas, se alejan de la santa palabra. Por ello le agradecemos, Padre amado, justo Padre, porque nos permite estar alertas para conocer su santa palabra, para estar siempre alertas y cuidar nuestra amada iglesia, velar por nuestra amada iglesia, pelear la gran batalla por cuidar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del usted, Padre amado. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias, hermano, por iluminar al hermano Saúl, que nos traiga estas sabias palabras y nosotros podamos edificarnos. Permítanos, Padre, orar por los hermanos que están necesitados en estos momentos de sus bendiciones, de su providencia, por cuestiones de salud, por cuestiones de algunas necesidades de trabajo, de necesidades de unos recursos para poder estar bien. Sea su voluntad, Padre, de las intervenciones por todos los hermanos, por todos aquellos, por todos nosotros que padecemos siempre a un problema, sean estos productos o no, por llevar la santa palabra, o sean productos de caminar por este mundo mientras andamos en camino de su santidad. Oramos por ello, Padre. Oramos también por los hermanos que conducen esta plataforma, que hoy, el día de hoy, llevan ya 4 años de inmensa labor, de inmensa prédica, de inmensa enseñanza, que a nosotros nos llena de ilustración, a nosotros nos llena de conocimiento para poder defender su santa palabra. Oramos, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Jorge. Voy a dejar a mi hermano Néstor Sánchez para la información que habitualmente él nos entrega. Hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tuvimos varios hermanos y hermanas visitándonos. Fernando Madrid Ortiz, Alicia Zamora, Are Gama, Azul Centurión, Erinelsa Velázquez, Zacarías Miranda, Carmelo Velázquez, Frank Serrano, Adelaida Morales, Isabel Ramos, Tomasita Sánchez, Dora Márquez, Zenaida del Carmen Francisco, Joana Pincheira Briones y Alberto Zamora. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Saúl Viera, y los invitamos que lo pueden volver a escuchar ahí en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden suscribirse, dejar sus impresiones, sus saludos, sus preguntas. Vamos a ver si acaso tenemos algo aquí. Dice Zacarías Miranda, dice saludos desde allá de Changuinola, Panamá. Alicia Zamora dice, Dios continúe bendiciendo a todos los que iniciaron esta plataforma y los estudios que imparten día a día. Erinelsa Velázquez, saludos, hermanos en Cristo Jesús. Y luego Erinelsa Velázquez dice, un estudio importante, amén. Eso es todo lo que tenemos, Sergio. Muy bien, Néstor, muchas gracias. Como es habitual, tenemos un tiempo para comentarios, alguna pregunta o algo que agregar a la buena lección que el hermano nos ha impartido esta tarde. No sé Saludos, si... perdón, Sergio. Dale. Salud y bendiciones, dice también saludos de parte mía y mi niño Isaac, les encanta escucharlos, dice Frank Serrano, dice eso. Ok. Amén. Muy bueno. Como decía entonces, tenemos un tiempo para algunas preguntas, alguna consulta, algún comentario que alguien quisiera emitir. Por el momento leo acá en la plataforma, dice la hermana Vidalia, muchas gracias mis hermanos y una feliz noche hasta mañana. Algunos hermanos que ya se están retirando, la hermana Marixa dice amén, la hermana Lutari, gracias hermano por excelente mensaje, gracias a Dios por santa palabra, nos ayuda a estar firme en la fe pura y limpia. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, son los comentarios que los hermanos han dejado acá en plataforma. ¿Algo que mencionar, hermanos? Hermano Mario. Bueno, gracias al hermano que nos trajo ese mensaje. Debo confesar, al principio me traía un poquito confundido porque me brincaba las citas y no me las daba al tiempo, entonces tenía que brincar de Hechos a Timoteo, lo de Timoteo a Tito. Así que estaba aquí manejando, pero le entendí al hermano la idea de que algunos incluía todas las corrientes, ¿verdad? Que
que están afectando a la iglesia y pues ya lo dijo el Espíritu Santo y no estamos exentos en nuestros días que eso suceda, que algunos podemos ser de esos, ¿verdad? Que metamos doctrinas cerradas a la iglesia y podamos apartar a los hermanos de la verdad. Así que gracias, hermano Viera, por esta lección. Me pareció muy importante para darnos una idea de que las cosas se pueden repetir. Dios me lo bendiga y a su familia también. Bueno, ¿alguien más? Mi hermana Doris por allí. Hermano, Dígame, hermano Jorge, un comentario rápidamente, ¿no? adelante. Cuando sucede esto en las iglesias, bueno, hay que luchar la batalla inmediatamente, no hay que ser que este cáncer crezca, ¿no? Sé de hermanos Ujú. de muchas iglesias que está sucediendo esto y están en su lucha, y gracias a Dios hay algunas que están venciendo, no Amén. permitiendo que ingrese este cáncer, porque esto come, corre. Hay que curarlo, porque hay cura, y la cura está en la prédica de la Santa Palabra. Luchemos, hermano. Lloremos por ellos. Ujú. Muy bien, excelente. Ahora sí, mi hermana Doris, adelante. Sí, hermanito, agradecerle al hermano por ese hermoso estudio que nos ha traído. Total, la santa palabra que siempre nos trae para exhortarnos, para enseñarnos cada noche. Y agradecida con el hermano. Que Dios lo bendiga y bendiga a toda su familia. Que tenga una feliz noche. Un abrazo, hermanito, y muchísimas gracias por la santa palabra. Amén, hermana. Muy bien. Me parece que eso es todo. Si alguien más no quisiera tener alguna intervención. Recuerde que mañana nos volvemos a reunir, así Dios lo permite. Tendremos otro hermano invitado. Gracias a Dios que los hermanos nos colaboran y para hacer posible que esta transmisión se lleve a cabo durante 4 años. Así que gracias a los hermanos, gracias a ustedes que hacen posible que podamos decir con mucha humildad todo este tiempo que hemos estado saliendo al aire. Muy bien, vamos a despedirnos, decirles que gracias por estar acá, que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Saúl, una vez más por la buena lección que nos ha presentado. Que tengan un buen descanso, hermanos, y si Dios sí lo permite, mañana nos volvemos a reencontrar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buen descanso. Bendiciones para Buenas todos. noches. Buenas noches. Amén, Cuídense, hermano. hermanos. Un abrazo. Hasta Gracias, mañana. hermano Jorge. Pasen buenas noches todos Mañana, y chao, buen hermano. reposo. Igualmente, hermano Amén, Mario. amén. Sergio, Chao, chao. Néstor, chao, Hermano hermano Sergio, Cristian, que chao, su hermano esposa siga mejor Roberto, y su hermano familia, Cirilo, todos los hermano hermanos. Hermes. Dios los Chao, Igualmente, mi bendiga. hermanos. hermano. Muchas gracias, Dios los igualmente. guarde. Pasen buenas noches. Bendiciones para Amén, todos. hermano. Feliz noche. Chao.